¿Será que de toda la chatarra mediática y el hiperruido de imágenes podemos deducir algo más profundo, más trascendental? En este programa, el biblioterco junto con sus invitados discutirá temas que pueden ser importantes, extrayéndolos del ruido friki que nos agobia en los medios día a día, hora por hora y a cada instante. Tal vez de eso algo bueno salga. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En este tercer episodio seguimos conversando con el libretista, escritor y humorista Iván Marín. En esta ocasión discutimos acerca del cine y la TV de grandes franquicias y cómo los productores o los presidentes de estos inmensos productos interfieren en la labor del director o ponen algunos que trastornan el espíritu de aquel contenido. Como siempre, un tema serio pero relajado y que resulta muy entretenido. Bienvenidos. Vamos en 3, 2, 1. Bueno, bienvenidos a este tercer programa de una serie de microciclos que hemos estado haciendo con nuestro querido amigo Iván Marín, al que le damos nuevamente la bienvenida. En el capítulo anterior hablamos de los Simpsons y al igual que ellos, en todos los capítulos salimos con la misma ropa. Ajá, exactamente, sí. Y no envejecemos tampoco. Este nuevo microciclo vamos a hablar, hay una característica que yo pensé que jamás iba a llegar a suceder. No sin antes mencionarles que este lugar está adecuado con un montón de cositas, ¿cómo se dice? Easter eggs. Sí, exacto, de huevitos de Pascua. Un huevito de Pascua está aquí en todo el centro. Les voy a contar una anécdota de este bichito, de este Lego. Ese fue el que a mí me regalaron cuando estuve en el estreno de Lego Batman. Ah, caramba. Pues. Sí, por eso lo puse ahí, porque venía Iván y como todos ustedes bien saben, la voz de Batman en español fue Iván. Entonces a mí me regalaron de ¡ay, soy una ballena! Qué bonito. Me pareció fascinante. Qué chévere. Sí, porque mira que hicieron un sondeo de las películas contemporáneas, o por lo menos las películas de Batman, y siempre la mejor calificada es Lego Batman. Y es que es en serio, y no lo digo porque yo allá por una bendición, igual, la película sería igual de buena. En serio, cuando yo estuve haciendo el trabajo para ella, cada vez que yo encontraba cosas en el guión, porque obviamente yo lo veía, no voy a decir que no como profesional, pero más como fan. Yo cada rato brincaba, ¡no! Babosa, me asusta, burra. Entonces, el director y el productor les valía huevo. Y yo, no, en serio, uy, qué tirazo. Y sí, es que tienen muchas cosas muy, muy bacanas. El traje de Robin es uno de los chistes que más me gustan. Sí. No, pero si hay un meme colombiano que exista de esa película, y creo que es lo más precioso que puedo contemplar de la película, es cuando Batman rechaza al Guasón. Porque después de soltarlo, hay un meme que pone una canción de vallenato, literalmente, cuando lo rechaza, y es como, no le puedo decir, ay, quise cultivar un amor y me quedaba. Creo que sí. Es precioso. No, eso. ¿En serio estás diciendo que no hay nada especial sobre nuestra relación? ¡Wow! Déjame decirte algo, amigo loco con maquillaje. Batman no cree nada que termine en ones. ¿Qué? Sí, pues, como en relaciones. No hay nosotros. Batman y el Guasón no comparten nada. No te necesito. No necesito a nadie. No significas nada para mí. De hecho, nadie. Sí, esa película es muy bonita, es muy buena. Sí, no, la anécdota es que Alejandro Riaño, sin pensarlo, yo creo que hizo algo muy chévere. Está ahí, uno lo siente de yo. Chistoso que él no era consciente de lo que estaba haciendo. Sí, no. Hay gente que no sabe lo que tiene. No sabe. Yo se la montaba toda la grabación por eso. Y usted no sabe. Como un trabajo más, ¿no? En cambio, Iván estaba todo. Sí, exacto, para él era eso y el trabajo. Para mí era el trabajo. El trabajo. Entonces, sí, aquí hay un montón de huevitos de Pascua.
Pero bueno, este microciclo, la idea es hablar un poco de una cosa muy extraña, como les dije al principio, que está sucediendo ahorita, y es que nosotros estábamos acostumbrados a que Hollywood, o por lo menos Hollywood y el resto de cine, ¿para qué? El nombre, aparte de los actores que más suena, es el del director. Sí. Sí. Esas son las navecitas que hago con piecitas Sí, eso plásticas ahí. estaba dándome la oportunidad de apreciarlo. Eso ahí. ¿Sabes la tremenda locura que hace este hombre? Bueno, sí, ahorita les comentamos de esas cositas. Es el director, ¿sí? Uno dice la película de Kubrick, la película de Woody Allen, que estoy hablando de Woody Allen, la película de Scorsese. Aunque tristemente, algún paréntesis ahí, es una chochera mía cuando hablo con personas que dicen, o sea, a mí me gustan las películas las películas de Nicolas Cage. Nicolas Cage, no, me gustan las películas con Nicolas Cage. Es muy distinto porque él no ha dirigido ninguna, finalmente una película es del director. Producciones Carson Clay presenta a Carson Clay en una producción de Carson Clay, una película de Carson Clay. Sí, entonces los actores, y hay personas que dicen, me gustan las películas de, no, me gustan las películas con él. Exacto, y esa cuestión del Star System, ¿no? Que sí, es eso, el Star System. El único que me zafa un poquito de eso fue Mel Gibson. Sí. Y eso que por ahí hay un chisme, no sé, que estoy viendo en redes, que el man sacó por su propia cuenta en contra de, mejor dicho, un montón de gente por ahí, una película sobre los Rothschild. Sobre esta familia de chisme, que ellos son de estas familias poderosas que son dueñas casi como de un tercio del planeta. Ellos como los Illuminati, ¿no? Eso. Pero Mel Gibson las pone. Eso dicen, que ya la tiene lista para estrenar, que no hay que... Pero con su propio Sí, con su billete y todo, porque ¿tú crees que el Hollywood judío le va a patrocinar eso? No creo. Entonces, ahorita estamos viendo un fenómeno que sí hay, digamos, un Star System y que le juega en contra, y eso creo que es la parte principal del tema, y es que estamos viendo, sí, directores, uno escucha los nombres de los directores en este cine nuevo de Hollywood, de franquicias, ahí sí hablemos, pero es más lo que digan los productores. O no tanto productores, sino como, eso se le dice, es como el director de la franja cinematográfica de él. Como en el caso, por ejemplo, de Marvel, que es este señor Kevin Feige, sí. Y no importa quién dirige realmente. Y uno ve cosas raras, ¿no? Por ejemplo, que Thor la segunda la dirigió, no, la primera la dirigió Kenneth Branagh, que hizo, sí. ¿qué pasó aquí? Súper. Pero estamos viendo el cine de producción. Y se da ese salto a Taika Waititi. Me dice, bueno, sí. Pero mira que en el de Marvel, aunque sí, obviamente Kevin Feige como es de esos pocos casos en los que el productor trasciende, como lo que le pasó, digámoslo así, a Stan Lee, que trascendió de escritor a personaje, digamos. Creo que ha ocurrido eso con Kevin Feige, no se da mucho, pero o no sé si es porque uno está un poco más inmerso o preocupado por esas cosas. Yo en los productos de Marvel sí lo percibo mucho cuando la película es más del director. Por ejemplo, para mí las mejores son las de los rusos. Para mí de todas las del UCM son las de los hermanos rusos. Creo que la primera que hicieron fue el Soldado de Invierno, si no estoy mal. Me gustan mucho cómo implementan las escenas de acción. O sea, sí se siente. Sí, en cambio, por ejemplo, las de Waititi se siente Waititi. Pero por ejemplo, esta inhumana novia. ¿Cómo se llama esta señora? Es que yo me he aprendido el nombre. ¿Chloe Zhao? Sí, ¿Eternas? Ay, esa mierda de Eternas. Ay, Dios mío. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Oh, Dios mío. Claro. Se siente. En esos casos se siente. Y mírate a eso de que los que tomen decisiones artísticas sean los productores, lo resienten. Sí, claro. Porque es que es feo, porque como finalmente son los que ponen la plata. Son el jefe. Y no debería ser así, ¿no? Porque se supone que un director sabe qué es lo que su público quiere, que siento que ese es el gran problema, y eso va a ser del cuarto ya microciclo.
Esto que estoy hablando lo venía anunciando unos microciclos atrás. No saben quién es su público. Existe ahorita la tendencia a que como yo tengo franquicias famosas, personajes famosos, inclusive estrellas de Hollywood, entonces juro que el público base, entiéndase el lector de cómic, no le va a haber ningún problema que yo le cambie toda la ficha y que no lo complazca a lo que ellos esperan con tal de captar nuevo público. The new Superman is Jonah Hill. Fuck! O sea, como quien dice patear la lonchera. Y esa decisión se me hace como tan... ¿En serio que un productor piensa así? Un productor inteligente no pensaría así. Pero mira que yo creo que eso, más que en el caso de Marvel, se ha visto mucho más en el caso de DC. Me parece que DC ha sido mucho más grosero en esa imposición sobre la visión de los directores. Ahí sí estoy un poco perdido. Sí, ya sé, soy nuevamente. Bueno, vamos con nuestra publicidad habitual. Ya saben, para que vaya y se relaje. Enfrenta al infinito del espacio como los grandes exploradores de antaño de la Hermandad Galáctica. Desafía tus límites y conviértete en el portador de la luz. Segunda edición del juego de rol Galaxy Sentinels. Con reglas mejoradas, maquetación, diseño e ilustración que apuntan a un nuevo concepto en juegos de rol. Una aventura de exploración en la galaxia del siglo 31. Un transmedia donde todos los jugadores son creadores canónicos. Únete a la aventura. Porque mira que DC ha tomado de ahí que haya ocurrido y los casos mediáticos de protesta del fandom han sido más presentes en DC. Cuando empezó, por ejemplo, el Snyder Cut, hay quienes piden el Ayer Cut para el Escuadrón Suicida, y hay otros casos así en los que dicen, puta, es que la visión, y implícito, dicho por el director, es que esta gente me volvió mierda la película. Eso no se ve tanto en Marvel. A decir verdad, para mí, hasta el sol de hoy, y me moriré sosteniendo, la mejor película de Batman nos la perdimos por culpa de los productores. Porque para mí la mejor película de Batman hubiera podido haber sido la que iba a escribir y dirigir Ben Affleck. Yo siempre he sido Team Affleck, y ese man es un man que se ha ganado Oscar por guión, Oscar como director. Sí. Es un muy buen director. Y a mí, yo siempre lo he defendido como Batman, porque presidente, lo que pasa es que su Batman lastimosamente no estuvo tan bien escrito, pero él, el fenotipo y todo lo que era, podía ser un Batman brutal. Y entonces ese Batman va a estar a cargo de él, y él está escribiéndolo con la laboriosidad que tiene un guión de esa importancia. Y entonces llegan los productores de DC y le dicen, mijo, pero es que tiene que empezar a grabar ya, porque la película se tiene que estrenar en marzo del tal año. Y les digo, pues voy a empezar a grabar ya porque el guión no está listo. No, pero es que toca, diga, la tienes que tener. Y digo, no, pues si eso es así, suerte. Entonces, vean, les entrego, que lo haga otro, porque no soy el hombre para el lado. Y se bajó del tren. Entonces, presidente, y me parece integridad artística, ¿no? Digo, marica, no puede pretender el productor que tengo que sacar de debajo de la manga una película ya, y no, o la hacemos a mi ritmo o no la hacemos. Claro, y no la hizo. Entonces, cuando son los productores los que le dan prelaciones suaves, es la fecha de estreno, no, es que tenemos que tener el mamonazo para el próximo verano, ahí es donde empiezan a ocurrir todo ese tipo de cosas. Y son decisiones de producción que empiezan ya a erosionar algo que tiene que ser hecho desde el punto de vista artístico. Claro, que es que esto no es industrias postón. Si esto no es panadería de... Sí, y mira que yo pienso siempre que nos hubiéramos perdido la reivindicación de Jared Leto ahí. ¿Por qué? Y Jared Leto salió muy, muy furioso porque dijeron, vean, en el corte de Escuadrón Suicida dejaron lo peor que hice.
Y yo, ese es otro que defiendo, porque que Jared Leto es una mierda. Hermano, como un man que ha hecho papeles tan grandes, como un man que se ganó un Oscar por Dallas Buyers Club, creo que fue. Sí, Dallas Buyers Club. Entonces, ¿cómo es que ese man van a decir que es que no es buen actor? Man, es un actorazo, man, es un actorazo. Pero hasta el mejor actor del mundo con un guión malo o con una dirección mala o con una corte de postproducción manejada, sí. Bueno, sale mal. Yo he tenido que vivir yo he tenido que ver muchas cosas que uno cumple con hacer caso y uno espera, pues uno hace lo mejor que puede hasta donde puede, pero después uno ve las cosas en la aire y dice, oh, por Dios, Está horrible. esto no era así o no me lo imaginé así. Y uno dice, sí, no lo sabía. Como también ha ocurrido todo lo contrario. Hay ocasiones, por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto de sketches cómicos que se llamaba 5 minutitos más. Y en ocasiones lo hacíamos, rodábamos, algo que muchas veces pudo haber sido escrito por mí mismo. Y cuando lo veíamos, decíamos, yo me lo imaginaba esto, no quedó tan chévere. Y nuestro editor, que tenemos un editor brutal, decía, Eren Aguad, en unas horas volvemos a hablar. Y nos enviaba un corte. Yo por eso, desde ahí, digo que el editor es un segundo guionista. El montaje. Muchas veces el editor me ha salvado literalmente. Yo sé que el profesor les va a decir que no confía en la postproducción, pero un saludito al profe Carlos Fernández. pero ¿qué ocurre? En este caso, digámoslo así, finalmente eso, incluso la salvada, es porque los productores mismos éramos nosotros. Nosotros podíamos decir, no, eso no puede salir así, o sí sale así. En cambio, cuando precisamente es el productor el que toma la decisión, digamos que fuera al contrario, que 5 minutitos más no fuera producido por nosotros, sino que estuviéramos cumpliendo solamente órdenes, y el productor era, así queda. Y uno, podemos hacerle algo, ¿no? Claro. Entonces, sí, lastimosamente el productor se ha tomado demasiadas. Es que es un problema, porque no sé, pues, yo finalmente soy uno de La Plata, o sea, finalmente sí, pero yo sí aplico el hecho de que si usted contrata a alguien para una labor, tiene que dejarlo trabajar. Dejarlo hacer. Imagínese usted contratar a un plomero y usted estar ahí en la. No, pero ese tuvo así como que. No, para eso lo contrata. Entréguemelo. Entonces ahí es donde yo creo que esos manes. Sí, eso es lo que. Esa discusión está bien interesante porque, así como hay casos buenos, hay casos malos. Yo me acuerdo mucho, en Historia del Cine, nosotros nos hablaron del caso de Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, en su cartel no aparece tanto el director, pero sí el productor, David Oselznick es que se llama, porque el man fue el que dijo, la vamos a hacer y lo vamos a lograr, y el man le metió la ficha y cambió como 3 veces de director, una cosa así. Y uno siente que la película no le falla, pero es porque, digamos, el productor sí tiene esa visión artística. Siento que el productor es de esos casos extrañísimos donde se tiene que combinar, como hablamos en el primer microciclo de la alquimia, juntar el agua con el aceite. Si un productor no tiene esa visión artística y no tiene ese ojo para decir, venga, este director la está como cagando, o decir, dejémoslo, entonces, como en el caso, por ejemplo, lo que hablamos, por ejemplo, en Hasta que se acabe el café con Joel Silver. Esta Matrix 4 sin Joel Silver es una vaina completamente diferente, que yo la defiendo por razones extra artísticas, que es diferente, pero esa película uno la ve y dice, pero esto no tiene nada que ver con las otras 3. Y es que cuando no sé cómo funciona Hollywood, me imagino, puede ocurrir un gran problema que ocurre acá en la televisión, no ocurrió cuando yo trabajaba para él. Es que llegaban los ejecutivos, demostraban un producto, y los ejecutivos, muchos, para, digámoslo así, justificar su sueldo, opinaban así no tuvieran nada que opinar. Es decir, se les presentaba, digamos, el programa piloto, y empezaban a dar opiniones que mi teoría siempre fue, este huevón realmente no tiene nada que decir, pero entonces de pronto no quiere que digan, este huevón no está aquí para nada, si simple y llanamente no dice nada. Entonces inventa algo para decir, para parecer que es que a mí me pagan porque estoy aquí para decir cosas. Y entonces salían con unas opiniones tan huevonas, en lo que, por ejemplo,
Fernando dijo algo muy cierto. No conocen a su público. Y más allá de no conocer a su público, no conocen su producto. Entonces, y eso se ha visto desde tiempos inmemoriales, en estas fechas, se han conocido casos de, no sé si se pasa esos públicos, ya se me está quitando una hueva. Hay dos casos para reseñar acerca de no conocer su producto, de cuando un man, no recuerdo el nombre, pero que en aquel entonces, estamos hablando de la década de los 90, era casi que el encargado de compras de Sony. Y entonces Marvel Comics estaba a punto de quebrar. Entonces, en medio de ese afán para rescatar lo que quedaba, para ver qué pueden hacer, estaba en vender derechos cinematográficos. Entonces ellos llegan a Sony y le dicen, mire, pues les damos los derechos de estos personajes para que hagan con ellos lo que quieran. Entonces digamos que, pues las cifras no son así, pero como para que se hagan una idea, digamos que los manes les decían, mire, les vendemos todos estos personajes qué sé yo, en 100 millones. Y ellos, no, pues que solamente queremos Spider-Man. ¿Cuánto cuesta Spider-Man? No, pues Spider-Man les cuesta la mitad, 50. Entonces bueno, te compramos Spider-Man. Pero es que por 50 más se pueden llevar a todos los otros. Y decían, pero ¿quién es Iron Man? ¿Quién los conoce? ¿Quién es Pantera Negra? ¿Para qué queremos sus botones? No, gracias. Y entonces rechazaron, y así por una plata que hoy en día es irrisoria. O sea, lo que les ofrecían por los derechos de todos los personajes, es lo que hoy en día cuesta una película. Sí, comedia. Entonces, hermano, lo que es no conocer, lo que es poner a cargo de... A mí me pasó que yo trabajaba en un canal. Ahí trabajaba en RCN. Y en RCN hicimos un piloto. Hay muchos pilotos que hice de cosas que nunca vieron la luz por controversia de ejecutivos. Hubo uno que la vio, pero que fue pucha, ojalá no lo hubiera visto porque resultó ser tan malo por culpa de los productores. Entonces en el piloto era un programa de sketches cómicos con crítica social. Entonces había escrito una parodia a partir de una idea que me había dado una vez un amigo Beto Rojas, Luis Alberto Rojas. Entonces la idea era una parodia del mago enmascarado, los trucos de la magia. Entonces, este mago va a revelar los trucos de la mafia política. Entonces digamos el sketch consistía, el del piloto era, decía, el comité de magos va a elegir al nuevo presidente. Los que se han lanzado al candidato, con la locución y todo, sí, todo para allá. Entonces mostraban al mago, o sea, el mago nunca hablaba, entonces solamente como pues no, entonces mostraba el tarjetón de magos postulados. Entonces, como candidatos a la presidencia del Congreso Mágico están Chris Angel, Harry Potter y nuestro mago enmascarado. Tal. Entonces llega el día de las votaciones, entonces está la urna, está ahí el juez. Entonces el mago va y se dirige a la urna, vota por él, como pueden ver, un voto por el mago. Llega, lo deposita en la urna. Nuestras cámaras se mantienen hasta el final de la jornada electoral. Llega el momento del conteo de votos. Como pudimos ver, solamente hubo un voto y fue por el mago enmascarado. Vamos a ver el final de las votaciones. Y entonces cuando llega la vieja a hacer el conteo de votos, sale un resto de votos y el mago ha ganado por 200 votos. Pero ¿cómo si nadie más votó? ¿Cómo lo hizo? Veamos el truco. Y así, entonces está bueno. Y sale una hijo de puta ejecutiva, un hijo de puta. Y dice, esto muchos se rieron, y dice la vieja, pero eso no tiene lógica. ¡Ay! Y yo, ¿cómo es que no tiene lógica? Sí, pues, no tiene sentido que un mago vaya a revelar el secreto de cómo hizo el truco. Y yo empiezo a respirar. Ay, señora. Toma aire. Sí, yo no sé si tenga lógica o no, pero el programa existe. O sea, esto es una parodia de algo que existe. ¿Ya? No, pero no, eso no puede funcionar porque ¿quién va a querer ver que le muestren cómo se hace el truco? Y yo, a ver, no sé qué tanto funciona, pero esa mierda la ven mucho y tiene muchas temporadas. No se vio, no me lo cambió. Pucha, bien, hermano, yo emputado y la vieja no, dramatúrgicamente eso no tiene sentido. Yo, ¡existe! ¡El hijo de puta programa existe! No sé si usted sepa quién es por puta, pero la gente abuela. Y hermano, yo emputado, pero yo emputado. Puta, hijo de puta, mil veces hijo de puta. Ay, papá, espero que el tema le esté gustando porque lo que sigue es mucho más interesante, como lo que hemos estado presentando. Enfrenta al infinito del espacio como los grandes exploradores de antaño de la Hermandad Galáctica.
Desafía tus límites y conviértete en el portador de la luz. Segunda edición del juego de rol Galaxy Setting. Con reglas mejoradas, maquetación, diseño e ilustración que apuntan a un nuevo concepto en juegos de rol. Una aventura de exploración en la galaxia del siglo 31. Un transmedia donde todos los jugadores son creadores canónicos. Únete a la aventura. Le dije a Fernando que Calme era mucho la risa porque yo me emputaba. Y yo le digo, Fernando, denme. Yo le digo, puta, los reto, denme ya mismo una cámara, un micrófono y salgo a entrevistar a 10 personas aquí, frente a que estén pasando por el canal. Si 9 de 10 a las que yo les pregunte, ¿quién es conoce el mago enmascarado? No me dicen que sí, dejo de joder. O sea, me tocó así, pero solo cuando me vieron reemputado y como que entonces Fernando le dijo, bueno, haga algo. Pero hermano, entonces ese es un ejemplo de cuando un ejecutivo vive en su propia burbuja, vive en su mundo, no sabe su producto, no tiene ni puta idea de lo que tiene en sus manos, puede cargarse algo, pero por completo, es una cosa... No, y es que, qué pena yo interrumpo ese momento. Andrés, hola, ¿cómo estás? Me desapareció. Yo pensé que no había venido a este capítulo. El hechicero con sus poderes, sus grandes poderes. No, y quiero lanzar unos datos muy interesantes que también me han pasado. El hombre de los datos. Y exacto. Y es que a veces, por no decir toda la mayoría de los casos, el ejecutivo ni siquiera es artista. Sí. Y entonces el ejecutivo habla desde, digámoslo de cierta forma, desde su moral. Desde qué es bueno y qué no es bueno. Para él. O sea, es una persona que escasamente ve 10 minutos de televisión, 8 de Spotify y en YouTube solo se la pasa viendo publicidades y yo no sé, por el fin del consumidor. Sí, pongo ejemplo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. 2 productores, Deborah Snyder, Charles Brown. Ya sabemos cuál versión de los productores fue la que salió que fracasó en taquilla. Obviamente. A ella, porque le quiere ayudar contra vez con su... Sí, se está en mal proceso. Voy a joder hasta... Literal. Ahora, nos vamos para Capitán América y el Soldado del Invierno. Productor, Kevin Feige. Kevin Feige es además de ser productor, ejecutivo, obviamente es una persona que sabe el proceso creativo, es alguien que está empalmado y con todo. Hoy ha tenido unos decaídas con todo, con varios proyectos, pero aún así ha tenido muchos procesos rescatables. Y un dato muy interesante que me parece, y es que la mayoría de los productores de las películas animadas saben más de sus productos que ni siquiera de los que son productores de los live action. De las animaciones. Exacto. Pongo un ejemplo nuevamente muy contemporáneo, Spider-Man, un nuevo universo. Uy, productores, aquí los tengo, es Christopher Miller, Phil Lord, Kurt Albrecht, y hay más pero se me escapan. Christopher Miller además es el productor, el director y conoce el tema. Y ahora uno dirá, no, fue un golpe de suerte. Bueno, vámonos por otra corriente. La familia Mitchell versus las máquinas. Peliculón. Película genial que pues desafortunadamente pues ya sabemos cómo funciona el tema de los Oscar y todo. Perdió, exactamente. Pero ¿quién fue el productor curiosamente? Christopher Miller. Nuevamente, Phil Lord y Kurt Albrecht, gente que conoce y sabe el tema. Y es que hay una corriente, hay un debate y es que la gente no prefiere meterse en lo que no sabe y muy poco arriesgarse en lo que sabe. Y al final pueden terminar siendo esos resultados los que porque no los sentamos acá. Esa frase casi me da un Oscar. O una GoPro allá para que la gente esté diciendo, ¿cómo es ese muchacho con esa experiencia? Entonces, radica el punto en que yo creo que es una frase mandada a recoger de que no, hay que buscar nuevas alternativas. Sí, hoy hay que buscar nuevas formas en muchos casos y no está mal, pero hay cosas que son muy puntuales de que no puedes poner a un mecánico a hacer cosas de un electricista y viceversa, porque lo más posible es que el mecánico no pase de edición. Y tristemente en el cine, sobre todo en el cine, creo que es donde más se está viendo eso,
se volvió como de fórmulas, ¿no? Ya solo nos gusta que pase esto y termine así. ¿Cómo funcionó? Entonces, sí, esto sirvió ya. Por eso es que yo creo que se está viviendo la edad de oro de la televisión. Si ustedes recuerdan, en la década de los 80, 90, la televisión, sí, uno la recuerda con cariño, pero sus objetivos era mala. O sea, yo amaba a los magníficos, pero uno los ve y eran sí, uno los ama por lo que significan, pero seamos objetivos, que las tramas eran iguales, siempre era todo igual. Lo capitular, ¿no? Sí, Hoy en día la televisión arriesga mucho, hace mucho tiempo. Yo creo que los grandes escritores, grandes directores, antes no se veía que un actor de cine estuviera en una serie, se veía como, pero ahora, porque ahora corren más riesgos y no sé quiénes sean los que están a cargo, pero indudablemente no son personas como las que están a cargo del cine. Sí, ¿no? Y ahora que la televisión contemporánea desde finales de los 90, desde los Expedientes X, empieza a tener o a tomar cosas del lenguaje del cine. Por eso vemos ya series como La Casa del Dragón, como Breaking Bad, que eso es un western moderno con todo el lenguaje y todo el tratamiento cinematográfico. Y entonces sí, digamos que sí, el productor en televisión tiene más oficio, pienso yo. Y además, a lo que decía Andrés, ocurre que el productor está mucho más involucrado con el producto y a nivel artístico. Por ejemplo, para mí una de las mejores series recientes, Vikings, y Michael Hirsch, el escritor, guionista, productor, es un man historiador, es un man que siempre ha estado involucrado en todo ese tipo de cosas. Es alguien que sabe, no estoy diciendo que Vince Gilligan metanfetaminas para hacer así, ¿no? pero indudablemente sí, en el proceso creativo siempre es alguien que está involucrado. Ha sido escritor desde siempre y ahora ahora que es productor de las series ya tiene toda esa potestad de poder decir, no, es que esto es por acá. De por sí, y creo que lo que me parece muy interesante, y creo que ese experimento se evidenció en una de las series que, con todo el dolor de la mano tengo que decir, murió y tuvo un momento muy eufórico, y fue la adaptación de Robert Kirkman de The Walking Dead. Para mí, y ese experimento lo aprendieron los productores, o sea, los externos, porque los internos la acabaron y la acabaron muy diciendo que yo me leí el cómic. Es que las primeras temporadas, las 3 por ahí, digo, buenísimo. Las dirigió Dan Attias, creo. Dan Attias, de pronto puedo equivocarme en el nombre. Bien, pero ¿qué pasó? Dan Attias tenía una visión desde lo que estaba en el cómic, desde lo que podía dar su parte creativa y que era muy interesante y que para aprobación de Robert Kirkman era genial. Pero ¿qué pasó con la producción? La producción dijo que el productor dijo, no, quiero esto. Y coincido contigo porque The Walking Dead es un perfecto ejemplo de cómo algo buenísimo lo puede volver una mierda. Sí. Aunque yo hasta el final con The Walking Dead, o sea, The Walking Dead es mi relación tóxica. O sea, me hace tanto daño pero no puedo dejarlo. Quiero saber cómo acaba. Sí, no, en serio, maldita sea. Pero el punto está en que le empezaron a sacar. O sea, es que tal vez, hablando de lenguajes transmedia, The Walking Dead es las franquicias de las que más le han sacado spin-off, web series, no mejor dicho, de todo hasta allá, que yo creo que hasta el mismo Robert Kirkman dice ya no más, es que ya Robert Kirkman ha demandado a AMC como 3 veces porque él ya no está involucrado en nada de eso, o sea, él no ha tenido nada que ver eso, y él dice por lo menos páguenme derechos de las mierdas, o sea, ya que están han usado el nombre, páguenme. Y por un andolo tan lamentable, yo también me la acabé, como toda buena relación tóxica. Y es que fue tan lamentable porque cuando llegan al arco de Negan, que es el señor arco, Dios mío, en el cómic, tenemos 3 capítulos de Daryl haciendo nada, quieto, Daryl bañándose, Daryl depresivo. Es muy triste que, porque eso fue 5ª temporada. Eso creo que sí. Sí, creo que cierra, bueno, pero hemos dicho, el último capítulo de la 5ª, que es cuando aparece Negan, que es cuando, y el primero de la otra, que es cuando muere Ned. Para mí son de lo más brillante que hemos visto en la televisión contemporánea. Son la confundas. Fue como cuando Betty la Fea llegó. Sí. Eso. Para que entendamos. Sí, eso, exacto. Hermano, y alcanzar ese nivel, de ahí para abajo, sí es muy doloroso, sí es muy triste, y sí los productores. Sí. O por ejemplo, hay casos, incluso los productores los podemos ver. Es que me voy a meter en problemas. Cuando quieren a las malas tomar decisiones como digo ahora. Adiós, ilumíname, dame las palabras
Sí, va echándole cabeza mientras hablamos de... Es que... Bueno, ya casi. Y espero que lo esté gozando porque esto no se acaba y lo que hay es tema para seguir hablando. Enfrenta al infinito del espacio como los grandes exploradores de antaño de la Hermandad Galáctica. Desafía tus límites y conviértete en el portador de la luz. Segunda edición del juego de rol Galaxy Sentinels. Con reglas mejoradas, maquetación, diseño e ilustración que apuntan a un nuevo concepto en juegos de rol. Una aventura de exploración en la galaxia del siglo XXI. Un transmedia donde todos los jugadores son creadores canónicos. Únete a la aventura. Sí, es que no quiero... Nuestros patrocinadores son... A ver, yo ok, listo. Cuando quieren tomar el producto e imponerle al producto una postura social, ¿y cómo lo digo? A ver. No, sí. La inclusión forzada. Pero cuando le quieren meter algo, porque cuando ya quieren temas de, por ejemplo, hay una es que no me gusta llamar. Ay, qué bueno. Por ejemplo, la dura, no sé, de Prime Video, cuando toma la decisión, yo no sé si usted sabe esa historia, ella toma la decisión de vamos a hacer la rueda del tiempo. ¿Por qué? Porque primero le habían ofrecido Conan, la serie de Conan. Y la vieja rechazó, dijo que no, porque Conan le parecía que era demasiado machismo. Que porque la visión de Conan no estaba acorde al lenguaje feminista que hoy utiliza su hijo. Pues que estamos hablando de Conan, de una historia medieval, no, eso es incluso más para acá, o sea, de la época de los Conan, después de la caída del Imperio Romano, no, antes, de Sumeria, por allá. O sea, entonces, porque entonces ella dice, bueno, sí, pero entonces Conan tiene que tener una princesa que le dé por culo a él, o no, o sea, cuando ya quieres imponerle a un producto tu visión sí. Lo que ocurrió, o ni siquiera una visión, no me van a putear, pero por ejemplo, yo ni siquiera me vi Los Anillos del Poder. O sea, yo desde que dije, esta vaina cuando me ponen tan progres a las malas, porque es que el problema, yo no tengo nada por ningún problema, sino cuando es a las malas, cuando es, no, porque toca, porque además lo quieren volver también una fórmula matemática. No, es que entonces tiene que tener 3 aborígenes, un negro, una mujer, una no sé qué, tiene que tener la cuota, sí, porque sí, así no tenga pero es que la historia ocurre en Escandinavia, ¿cómo va a haber? No sé, porque han tildado a Tolkien de racista. Porque es que, ¿cómo es que no hay ningún? O sea, no va a decir más, pero entonces, a eso cuando tú al producto, además, le quieres imponer es tu visión, tu percepción, lo que yo opino de la vida, la cagas, ¿no? O sea, si es una historia, y sobre todo si estamos hablando de historias ya existentes. Una cosa es distinta, es que tú vas a crear algo de cero. Algo nuevo, pero cuando tú quieres convertirte en algo completamente, porque he llegado a tener discusiones con una vez, decía, no, que es que se llegó a barajar en el momento que el nuevo James Bond fuera mujer. Y yo, pero ¿por qué James Bond va a ser mujer? James Bond no. ¿Y por qué James Bond no puede ser mujer? Yo, porque es James Bond. O sea, no tengo nada. Invéntese la gente 005. O no, o saquen la adaptación de Modesty Blaze. No, hay muchas, hay historias de mujeres, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama?
pucha, ¿cómo se llamó esta? Ay, de una gente muy buena. Bueno, Nikita, por ejemplo. Nikita, una serie muy buena. Protagonizada por la gente rusa. Sí. Hay otra como por el orden de Nikita. O esta otra, Alias, la que era con Jennifer Garner. O sea, hay muy buenas historias de agentes, espías, mujeres y una chiva. ¿Por qué James Bond no puede ser? Porque Ian Fleming escribió James Bond. O sea, así, o sea, malditos. Entonces sí, ¿no? Es como si se pusieran bravos, como si... ¿Qué pasaría entonces si yo agarrara y hiciera, no sé, un personaje icónico? No sé, hiciera Frida Kahlo hombre. Exacto. Y Diego Rivera mujer. Okay, si ustedes van a recrear la historia de no sé, la isla de Lesbos, entonces ¿por qué hay tanta... Es lógico que ayer éramos en Lesbos, o sea, cuando algo de verdad, o sea, el hecho de que uno recrea algo como pues no significa que uno esté, o sea, ¿o qué creen que cuando se escribe una historia de asesinos, entonces, por ejemplo, porque llega, no me acuerdo a quién levantaron hace poco un actor, o a unos productores, que porque no sé qué personaje que lo iba a interpretar no era judía. Ah, ya me acuerdo. Y yo, es que pues se llama actuación. O sea, entonces el actor que vaya a hacer un asesino tiene que matar a alguien. Pues, es que él no es asesino de verdad. O sea, entonces precisamente deja de ser actuación, es ser alguien que no es. Entonces es cuando el productor tiene esa potestad de decir, no, pero es que vamos a hacer, y se la juega con él, entonces puede volver mierda al producto. Entonces, cuando es el productor el que empieza a utilizar ese producto para, por medio de él, también decir lo que quiera, sin importarle el producto mismo, empieza a verse afectado al producto. O la compañía no deja esa libertad creativa y hace que los productores tengan que reflejar lo que la compañía quiere, ¿no? También. Sí. Oiga, no, entonces, le pedimos disculpas entonces a todo el público que esperaba que el señor Spock lo hiciera un vulcano. Sí, a mí me parece que... Qué pena. Sí. Es que tienen huevos. No, pero es que bravo, no, es que en los casos, o sea, de verdad también que pena con toda la comunidad hobbit que no hubo ninguno real. No, y me disculpo con la comunidad italiana, yo no hablo italiano. Por ejemplo, io no parlare. No, entonces, o sea, como es que Marlon Brando, ella deberían quitarle los... No, es que, hermano, hubo un caso, yo no sé si usted lo vio, díganme si no, es que en serio, mano. Y también, y se está cediendo a esa presión social, que este actor, que es un putas, Redmayne, Andy Redmayne, ¿es que se llama? ¿El de quién? El de... Eddie Redmayne. Ya sé qué caso estaba hablando, sí. Él, ganador de premio Oscar, él interpretó, creo que también estuvo nominado al Oscar por una película llamada La chica de esa, sí, donde interpreta a la primera transexual de la historia. Sí, es una historia muy cruda. Y entonces resulta que a él, es una película de ya hace unos buenos añitos, sí. Y ahora, pues con todo el tema, le han ido encima y él llegó a ofrecer disculpas, a decir, sí, yo no debía haber interpretado porque no soy transexual. O sea, entonces, ¿tienes que ser transexual para poder interpretar a uno? ¿O sea, tienes que ser gay? O sea, Tom Hanks tiene que devolver el Oscar de Filadelfia porque él no es gay. Película. O sea, hermano, no, o sea, cuando ya se están llegando a ese punto, ellos mismos están diciéndole a un transexual, o sea, tú no puedes ser algo que no sea transexual, tú no puedes interpretar algo que no... O sea, cuando dicen, ¿por qué un gay? Por ejemplo, este man yo lo respeto mucho, me parece muy teso, el de es de la comedia de ¿Cómo conocí a tu madre? Sean Patrick Neal, creo que se llama. Él es homosexual. Neil Patrick Harris. Eso, Neil Patrick Harris. Él es homosexual. Él en la comedia interpreta a un man que es por una persona heterosexual, tumba loca, y lo hace perfecto, ¿no? Sí. Entonces, como si tú hubieras, no, como tú eres gay, no puedes interpretar a un heterosexual, ¿cómo se te ocurre? Precisamente de eso se trata esto. Sí. Es una interpretación. De por sí hay un caso muy absurdo, pero ya se va a hacer absurdo, es con una serie que se llama Big Mouth, que los actores de doblaje tuvieron que pedir perdón porque uno de los personajes es judío, la otra es afrodescendiente, y yo como, es una serie que habla sobre sexualidad desde un tono cómico, o sea, uno como... Hay otro caso, les tengo otro caso más absurdo. Iban, cuando van a hacer, creo que, no sé si era para la de Space Jam, la nueva versión con LeBron James, la voz, ¿sabes qué? De Fluffy, Gabriel Iglesias. Es un gran comediante, es un stand-up comedy, bro. Entonces lo contactan a él para que haga Speedy González. Entonces le dicen, cuando necesitamos que nos hagas la audición de un Speedy. Bueno, yo soy saco de y que es el productor, gente, ¿no te parece que de pronto pues está muy mexicano? Y él... no. Okay, pero, y que eres mexicano, entonces es mexicano.
Ok, sí, pero entonces no puede haber una estereotipación del... Y él, pues que yo soy mexicano. O sea, ¿quién pretendes que...? Hermano, o sea, ya estamos llegando a un punto de cuidado. Y él mismo lo dice, lo cuenta él en su más reciente especial en Netflix, no recuerdo cómo se llama. Pero él lo dice, ¿cómo putas puede ser ofensivo? Dice, yo... Al contrario, veo porque decían que es que Speedy González era estereotipar al mexicano. Puta, para mí al contrario, desde niño Speedy González era un ejemplo de lo que es el mexicano. El gato, le ganaba al gato, sí. Entonces solamente que porque andaba siempre de esta forma, que es estereotipo. Marica, pero es que los estereotipos no son malos. Yo no sé en qué momento dijeron que los estereotipos no necesariamente son malos. Una vez que yo, que no me acuerdo que hice un acento de pastuso, no, porque es que ahí estás estereotipando al pastuso. Pues que los pastusos hablan así. Sí. O sea, no estoy diciendo que haya algo malo en que hablan así, estoy diciendo, hablan así. Hay estereotipos. A mí como ñoño me hacen muchos chistes, mis amigos, mi propia esposa. Mi esposa me dice, uy, es que tú definitivamente sí, según la mía, uy, pero si tú eres un virgen bravo, o sea, mi esposa, la que me come. Sí, me dice que virgen porque por muchas cosas clichés que tenemos los ñoños. Sí, ella me dice también, Angie me dice, usted sí es muy ñoño. Sí. Y hay clichés que uno dice, cuando uno, yo no me ofendo cuando veo representar a los Simpsons el dueño de la tienda de cómics. No. Hay muchas cosas que uno le da risa, no todos somos así, porque es que no todos somos así. En efecto, no todos. Sí, eso saben. No todos, pero imagínense, sería imposible hacer humor, hacer una... Marica, no todos los alemanes eran nazis. No todos, pero hay algunos, no hay que generalizar los estereotipos negativos, pero un estereotipo no necesariamente es malo. No, desde que nos agarramos. Es una clasificación, no, y nos hace distintos. Sí. Y no hay nada malo en ser distinto, no hay nada malo en que los colombianos tengamos una idiosincrasia distinta a la de un ecuatoriano que vive aquí al lado, o a la de un venezolano, no tiene absolutamente eso nada. Es lo rico. Eso es lo que nos hace particulares, graciosos a la vista del uno del otro. Entonces, volviendo a la historia, cuando un productor dice no, cuando un productor se mete a esa, por ejemplo, hay cosas que yo puedo opinar políticamente. Si yo fuera productor, yo jamás le diría a una película, no, pero es que yo no pienso políticamente así. Eso no lo podemos hacer. Si la historia lo requiere, lo necesita, mano, perfecto. O sea, yo no puedo como productor hacer que prime sobre el producto, sobre una historia, sobre la calidad de una historia, mi visión, lo que decía Andrés, que por eso fue que empezó todo esto, lo que yo creo que está bien, lo que yo creo. Cuando yo trabajaba en RCN, yo les decía, yo tuve una época en la que tuve un cargo que se llamaba asesor de contenidos humorísticos, cargo por el cual me pagaron y jamás me hicieron caso en absolutamente nada. Y yo, por ejemplo, les decía en reuniones, les decía, ¿sabe? Yo trabajaba también trabajaba en Muy Buenos Días. En Muy Buenos Días tenían una sección los cuyes, los famosos los trovadores de cuyes. Sí. Y cada vez que ellos entraban, la gente se reía mucho y tenían programas muy buenos. Y yo siempre les dije a los ejecutivos, les dije, deberíamos hacer un programa de los cuyes, que tengan los cuyes su programa. Y decían, no, es que eso es humor muy para el pueblo. Y yo, ¡por eso! Es que no tenemos que hacer humor para nosotros, hay que hacerlo para la gente. Entonces, cuando tú como productor decides, no, es que esto de tener es mi visión, lo que yo pido, ahí es donde los productos se van para la mierda, donde no importa el director que pongas, donde no importa el actor que pongas, donde no importa el guionista que pongas. Si yo como director digo, no, es que ese humor tiene que ser, es para mí. No, pues no me acuerdo. Entonces, aquí la conclusión es, señores productores, por favor, relajen el pony y dejen. Nunca he escuchado eso, me parece muy buena conclusión. Dejen trabajar. Estudien, vagos. Sí. Venga, mi estimado Andrés, aquí asoma. Asoma. Entonces, terminamos este tercer microciclo. Ya estamos llegando. En el cuarto capítulo ya había estar Andrés aquí. Le ponen así, lo ha ganado. Y este se maneja solo. Si quiere hacer que se hacemos pues. Usted entra y sale, es un personaje itinerante. Así eres un easter egg andante. Entonces, bueno, mis estimados, entonces este es el tercer microciclo. Vamos a un microciclo final con un tema muy muy interesante que les voy a adelantar un poco, que tiene que ver
con que estamos exagerando, nos vamos a poner socioeconómicos. Pucha. El capitalismo se está dando garra, así como los productores. Entonces, Pero no hablamos ya de eso. No, eso está por supuesto, listo. sí. Entonces, este último microciclo Va a ser muy corto porque ya no tengo nada más que decir. Eso dice. Sí, bueno. Eso dice. Entonces, bueno, los esperamos en el último microciclo. Muchas gracias. Revisen los anteriores para que entonces vean un hilo mucho más global de lo que estamos hablando acá. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Chao. Verdad, yo corto usted. Esperamos a que corra. Ahí va, Andrés va a cortar. Sí, ahí. Acabamos buen fin.